Señoras y señores, agradezco en nombre del Centro de Estudio Democrático de América Latina su presencia en esta actividad que se enmarca en la iniciativa de los seminarios en línea, donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia hacia un nuevo contrato social. Hoy estamos celebrando la actividad número 45 de este ciclo de conferencias. Les solicitamos por favor cumplir con las siguientes recomendaciones. Apaguemos el micrófono y el video con el fin de aprovechar de mejor manera el ancho de banda que dispone cada uno de los participantes. La sesión de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30 horas. Le solicitamos pedir la palabra con el instrumento que el Zoom proporciona o bien solicitarla vía chat. Las preguntas, por favor, y los comentarios, les solicitamos se hagan en relación con el tema que el expositor abordó y si va a emitir un comentario, por favor, que sea corto y puntual. Le cedo la palabra a Carlos Rivera, presidente de CEDAL. Adelante, Carlos, buenos días. Muchas gracias, Guido. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Una satisfacción grande de volvernos a encontrar en estas jornadas de reflexión y de aprendizaje. A doña María Eugenia Paniagua, que es nuestra invitada. Muchísimas gracias, doña Maru, por nuevamente aceptarnos, comparecer aquí a ilustrarnos. Ya usted estuvo en una oportunidad con una extraordinaria charla, conferencia, conversatorio. Quienes conocemos a doña Maru sabemos que es una profesional distinguida en la educación, tiene una larga trayectoria, más de 40 años de ejercicio en los diversos niveles de la educación. Doña María Eugenia fue viceministra académica de Educación, también secretaria general de la Coordinación Educativa y Cultural para Centroamérica, del SICA, y tiene una gama de aprendizaje, de títulos y de conocimientos que hoy vamos a tener nosotros la dicha de conocer y en donde nos va a ilustrar. El tema que le hemos pedido a doña Maru, juntas de educación y juntas administrativas, un instrumento democrático de participación comunitaria en educación. Doña María Eugenia, muchas gracias. Le cedo con mucho gusto la palabra. Muchísimas gracias, don Carlos, y muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que esto se ha convertido en la cita obligada de los sábados al mediodía. Quisiera iniciar diciéndoles que mi preocupación con este tema no es exactamente las juntas de educación y las juntas administrativas. Las estoy usando como un ejemplo porque es el área que mejor conozco, para plantearles a ustedes mis preocupaciones con respecto a lo que está sucediendo con la inversión social en este país. Obviamente hoy voy a trabajar el tema de la inversión social en educación, que es donde hay una cantidad importante de fondos ubicados y obviamente son las juntas las que hacen, digamos, la erogación correspondiente, pero reitero, mi preocupación no es tanto las juntas, digamos, mi tema central es qué estamos haciendo, qué está sucediendo con la inversión social que hace este país con en distintas instancias del gobierno. Me hubiera gustado tener la oportunidad de hablar de otras instancias, pero por razones de tiempo y por razones de conocimiento, mi campo es educación, pues no me era posible hacerlo. Entonces les ruego por favor mantener que el enfoque es básicamente qué sucede con la inversión social en educación y que estoy utilizando a las juntas como un ejemplo del fenómeno que quiero mencionarles el día de hoy. Voy a iniciar con a compartir pantalla. ¿Puedo compartir pantalla, Guido? Puedes compartir pantalla, María Eugenia, adelante. Ok, listo. Voy a quitarle esto. Voy a quitarle esto. Listo.
Voy a bajarlo aquí para poder verlo. En los términos que les estaba hablando hace unos segundos, básicamente mi preocupación es los instrumentos democráticos de participación comunitaria, que hay diversos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el de educación, que son las juntas de educación y las juntas administrativas. Yo sé que cuando hablamos de juntas de educación tenemos alguna idea de qué se trata. Lo que quisiera es darles un panorama de la problemática que representan estas entidades de participación comunitaria, pero para poder mirar a través de ese foco, más bien para preguntarnos a través un poco de las juntas qué está sucediendo con la participación comunitaria a través de otros mecanismos de inversión social. La inversión en educación, por ley, es el 8% del Producto Interno Bruto. Esto lo tenemos hace mucho rato. Es uno de los grandes logros de este país con respecto a educación, pero a la fecha, a pesar de ese esfuerzo, no se refleja ni en la calidad del sistema educativo, ni en los resultados del aprendizaje, ni en la formación y actualización de los educadores, ni en la satisfacción de los padres de familia. Y estos 4 puntos que estoy señalando no corresponden necesariamente a factores que están siendo maltratados por la pandemia. Es que así ya veníamos pre-pandemia. En otras palabras, la inversión en educación, que es una de las más altas en este país para un sector en particular, no se está viendo reflejado en cambios cualitativos. Aquí abajo les estoy mostrando algunos países y el porcentaje del Producto Interno Bruto que dedican a la educación. Ustedes pueden observar que Cuba es el país que dedica el mayor porcentaje, el 12.8, y Costa Rica es el segundo. ¿Por qué dice 7.4? Porque este es un dato del Banco Mundial de enero del 2020. Eso significa que fue la inversión que hizo Costa Rica en el año 2019. Hay momentos en que el país no hace la inversión del 8%, hace inversiones menores, caso el año 2019. Costa Rica en ese año tuvo nada más el 7.4, pero es el segundo de América Latina y aún así no ha logrado impactar en la calidad del sistema educativo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la inversión social en educación? De alguna manera, lo que voy a señalar también tiene que ver con la importancia de la inversión social en otros sectores, como la educación, como la salud, como la vivienda, etcétera, etcétera. La inversión social debe producir resultados beneficiosos. Debe tener un efecto multiplicador. Debe llegar a toda el grupo social para el cual se está invirtiendo. Tiene que garantizar una mayor inclusión social. En el caso de la educación, esta inversión social lo que busca es incluir absolutamente a todos los niños y jóvenes que requieren de una educación. Y lo más importante, y por eso lo he puesto con negrita, es que esta inversión social tiene que hacerse un uso eficiente de los fondos, y es el signo de pregunta mayor que tengo a lo largo de mi presentación. La inversión social debe garantizar la reducción de las desigualdades para impulsar la competitividad económica y social. Eso dicho en el papel suena muy bonito, pero la realidad puede ser muy distinta a lo que estoy planteando, a lo que se plantea como marco teórico, por ejemplo. Lo importante en la inversión social no es la cantidad de recursos, es la calidad en que tales recursos impactan a los estudiantes en su formación académica y ciudadana, en el caso de la educación. La inversión social se desvirtúa al 2 casos. Al dárselo a quienes no saben qué hacer con el dinero. Recuerden que generalmente son grupos comunitarios los que, entre comillas, se van a hacer cargo de buscar la inversión social en los grupos para los cuales estos montos han sido designados. Pero entonces se les entregan a personas que no necesariamente saben qué hacer con el dinero. Y ahora les voy a dar el ejemplo en el caso de las juntas de educación,
o cuando se le da a quienes, sabiendo qué hacer con el dinero, se les atan las manos para hacer algo con el dinero asignado. Y eso es, digamos, el caso, permítanme usar una expresión un poco dura, el caso patético de algunas juntas de educación en nuestro país. Vamos a ver un ejemplo, como se los venía mencionando. ¿Qué es una junta? Una junta es un órgano comunal creado para la democratización en la toma de decisiones en el sector educativo. Normalmente una junta es un grupo de señores que están nombrados ahí en la escuela y que ayudan al director. No, eso no es exactamente. Es un órgano comunal, no son necesariamente los educadores no forman parte de la junta, no son necesariamente los padres de familia, pueden ser miembros de la comunidad que de una forma democrática toman decisiones para el sector educativo. Es una herramienta concebida para maximizar, y esta palabra la pongo subrayado y con negrita porque es clave, para maximizar la inversión social del Estado en educación y obviamente para promover el bienestar de la población estudiantil. ¿Qué requisitos se requieren para ser miembros de una junta escolar? Primero que nada, ser costarricense o extranjero con residencia vigente, ser mayor de edad, saber leer y escribir y no tener antecedentes penales. Estos requisitos fueron planteados, señalados, condicionados en 1886 y hasta la fecha son exactamente los mismos. Y aquí hay, de acuerdo con la Contraloría General de la República, uno de los problemas más serios que tienen las juntas de educación. ¿Por qué razón? Porque para ser miembro de una junta no se solicitan conocimientos especializados para atender las funciones técnicas y operativas que a lo largo del tiempo les ha asignado el Ministerio de Educación Pública. Y aquí se genera una situación muy, pero muy complicada. Veamos qué significa inversión social en educación. Veamos la dimensión en términos de colones. El Ministerio de Educación Pública recibe del presupuesto de la República 2.5 billones de colones anuales. Eso fue lo que recibió en el año 2019. Permítanme reiterarles el monto, 2.5 billones. Y eso era nada más el 7.4% del Producto Interno Bruto. Pero es una cantidad de dinero extraordinaria. De ese 7.4% del Producto Interno Bruto que se le entregó al sector educación en el año 2019, el 8.2% era para las juntas. Eso representó un monto de 289.530 millones. Y para decirlo de otra manera, tal vez sea más fácil entenderlo de esta otra forma, es que el 40% del el 40% del Producto Interno Bruto que entrega el Estado de Educación se va en transferencias. O sea, pensaríamos que, bueno, qué horror, ese 8% se va a ir en maestros, se va a ir en escuelas, se va a ir en materiales didácticos. Espérense un momentito, el 40% se va en transferencias. Por ejemplo, el FES, las transferencias a las universidades, es uno de los que más pesan, pero el 25% de este 40% es para las juntas. Reitero, son 289.530 millones. ¿Cuántas juntas hay? Supuestamente a la fecha, por un dato que tomé del periódico La Nación, en este momento, 2021, hay 4.512 juntas. Pongo un signo de pregunta porque ese número nunca es exacto. Como la junta está formada por 5 personas y ellas trabajan ad honorem, podemos pensar que tenemos más o menos 22.600 personas. Y posiblemente, aunque esta persona no forma parte de la junta, es empleado de la junta, podemos tener unos 3.800 contadores.
Y algunos de ustedes se pueden estar preguntando, ¿y por qué hay más juntas que contadores? Ahorita les voy a contar la historia, porque esta es parte de las preocupaciones que tenemos. Este es un personaje muy interesante. Las juntas no solamente reciben dinero del presupuesto nacional, las juntas reciben dinero del superávit del INA. Ese superávit del INA se le entrega a los colegios técnico profesionales. También recibe dinero de las municipalidades. En 1995, creo, las municipalidades tienen que entregar el 10% del impuesto sobre bienes inmuebles a las juntas. Del DANEA se entrega dinero para los comedores escolares, que son responsabilidad de las juntas, y de el DPE para transporte estudiantil. O sea, reciben dinero, como ustedes pueden observar, de 5 fuentes distintas. Adicionalmente a esto, las juntas pueden hacer actividades por su cuenta, como ferias, rifas, etcétera, etcétera, para conseguir fondos para hacer su trabajo. Bien, ¿quién inventa las juntas? Las juntas son creadas por don Mauro Fernández cuando establece la famosa reforma de la educación en 1886. Es don Mauro Fernández el que logra que este país dé un salto cualitativo y sea reconocido a nivel mundial como un país con un nivel educativo excepcional. Lamentablemente, debemos confesar que lo estamos perdiendo, que cada vez nuestro sistema educativo es de menor calidad. Don Mauro enmarca la reforma a través de la Ley Fundamental de Instrucción Pública de 1885 y la Ley de Educación Común de 1886. En ambos documentos se crean las juntas distritales de educación. Y aquí se genera uno de los fenómenos más interesantes. Fíjense que son juntas distritales porque es la municipalidad la responsable del servicio educativo en el cantón. Entonces, don Mauro establece que las juntas distritales sean como un brazo que colabore con las municipalidades para atender el servicio educativo. Esa es la razón por la cual los miembros de las juntas son nombrados por la municipalidad. En este momento, el momento que don Mauro genera esta reforma, esto es absolutamente comprensible y válido. Lo que no es comprensible y válido es que más de 100 años después, las juntas, los miembros de las juntas, sigan siendo nombrados por las municipalidades. No tienen ni pies ni cabeza y van a ver a lo largo de mi presentación cómo esto es cuestionado. Muy interesante, y es que a las juntas les pertenece el centro educativo, o sea, ¿quién administra la escuela, el edificio de la escuela, el lote donde está la escuela, la finca donde está la institución? Es la junta, no es el director de la institución. ¿Okay? Quisiera señalarles que a partir de este momento, para no decir juntas administrativas y juntas de educación, al decir juntas de forma general, me voy a referir a ambas. Veamos cuáles son todas las disposiciones legales que se han hecho sobre las juntas después de las disposiciones de la reforma de don Mauro. Aló, sí, muchas gracias. Bueno, tenemos que en 1886 la reforma educativa de don Mauro inicia este concepto, pero después viene, fíjense la cantidad de años que han pasado más de 60 años, aparece en 1944 el Código de Educación. En el Código de Educación aparecen de nuevo las juntas, pero aparece esta distinción que nunca he encontrado en ninguna parte explicitada con claridad por qué razón la distinción de por qué las juntas de educación responden a las instituciones de primaria y por qué las juntas administrativas responden a los colegios. En el fondo, sus funciones son muy parecidas. Yo diría que incluso las mismas. Posteriormente aparece la Ley Fundamental de Educación en el 57 y ahí se vuelve a reiterar la importancia de las juntas, pero se mantiene el que sean sus miembros nombrados por las municipalidades.
En 1974, gracias a Daniel Oduber, aparece la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, conocida como FODESAF, y aquí aparece por primera vez el tema de los comedores escolares. Una idea absolutamente grandiosa, una idea fundamental para el desarrollo y la nutrición, dije nutrición, no alimentación, y la nutrición de los estudiantes. Y es ahí, en esa ley del 74, donde se les señala a las juntas la responsabilidad que tienen de recibir los fondos de los comedores escolares y de hacerse cargo de los comedores escolares, porque al recibir los fondos, de alguna manera se les está trasladando la responsabilidad. Luego tenemos en el 83, por primera vez, fíjense que han pasado 100 años desde Mauro Fernández y es hasta el 83 que se crea el Fondo de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. ¿Con qué subsistían antes? Con ferias y turnos. Todos fuimos a la feria de la institución, fuimos al turno que había para ayudar a la institución, colaboramos en rifas, porque la Junta tenía de alguna manera que buscar sus recursos. Es hasta el 83 que se crea un fondo de las juntas de educación. En el 93 se establece por medio de una ley el financiamiento de la educación técnica profesional a través del superávit del INA. En el 2002, parte de ese superávit se toma para los centros de educación técnica que atienden personas con discapacidad, jóvenes con discapacidad, pero también se toma de ahí para financiar algunos centros que atienden niños con algún tipo de discapacidad, como por ejemplo la Centeno Well de Guadalupe y otras más. En el 95 se establece la subvención de las juntas por las municipalidades. Lo que no estoy segura es que al decir subvención de las juntas de educación es exclusivamente para la primaria. Eso es algo que no logré dilucidar. Es el 10% de los impuestos sobre los bienes inmuebles. En el 2000 hay un nuevo decreto que se vuelve a escribir con mejoras significativas en el 2010, en que se establece el sistema de transporte estudiantil que tiene una valoración extraordinaria para los estudiantes y los padres de familia, porque nos garantiza que ningún estudiante va a perder la posibilidad de estudiar por la distancia que hay entre el lugar en que vive y la institución educativa. Este es uno de los aportes más interesantes, pero de nuevo se le traslada a la Junta la responsabilidad de su administración. Y wow, ya en el 2003 al fin aparece un reglamento general de juntas donde se explicita cuál es la responsabilidad que las juntas tienen con los comedores. Fíjense que venimos hablando de juntas desde 1886 y es hasta el 2003 que aparece el primer reglamento general de juntas que viene a tratar de poner algún orden en lo que está sucediendo. En el 2007 se hace una reorganización vía decreto de las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública y ahí empieza a configurarse lo que la Contraloría General de la República denomina cadena de mando. Y es que se van estableciendo distintos estamentos que configuran una cadena a la cual hay que irle pidiendo permiso para hacer cualquier cosa. Y las juntas caen en esta situación tan particular. En el 2009 se hace una organización administrativa de las direcciones regionales y se adicionan nuevos elementos a la cadena de mando. En el 2014 se vuelve a hacer un reglamento general de juntas precisamente para organizar las juntas en función de esa reorganización del Ministerio de Educación Pública y de la reorganización de las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública. Ahí se consolida una cadena de mando que lo que nos lleva es que cuando una junta desea
cambiar una canoa, desea arreglar un escritorio que se quebró, desea arreglar las instalaciones eléctricas en una aula porque se quedó sin electricidad. Se necesitan más o menos entre 3 y 4 meses para que les den permiso para poder hacerlo. Esto es básicamente lo que se llama la cadena de mando. ¿Para qué sirve una cadena de mando? Cada uno de los estamentos lo que hace es que firma y traslada hasta llegar al último estamento, que es el que autoriza y devuelve. Por eso la cantidad de tiempo que esto consume. Habrán ustedes observado, bueno, en el 2020, a raíz de un documento que la Contraloría General de la República presenta a la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Educación Pública reacciona haciendo un nuevo reglamento que está en proceso. Eso en el 2020. Bien. Del 2006 para atrás, nadie está haciendo formalmente un cuestionamiento de qué es lo que sucede con las juntas. En el 2006 aparece un informe de la Contraloría General de la República que es la primera llamada de atención y se llama manejo financiero. Básicamente lo que la Contraloría está preocupada y lo centra en estos dos puntos. Lo primero son las ambigüedades importantes con respecto a la normativa. ¿Son o no son? ¿Qué son? ¿Cómo deben funcionar? Inicialmente se decía en algunos de los documentos legales que las juntas tenían personería jurídica y recursos propios. Posteriormente, ante una consulta a la Sala Constitucional, se dice que son órganos de la administración pública. Entonces hay una ambigüedad y la Contraloría General de la República dice esto hay que dilucidarlo. Pero también plantea, y el grueso del informe está sobre la ambigüedad con respecto a los contadores. Los contadores son uno de los elementos de la Junta más interesantes. Reitero que no son funcionarios, son empleados de la Junta, pero han sucedido cosas realmente muy interesantes con ellos. Básicamente, una de las cosas que plantea la Contraloría y sigue planteándolo a la fecha es cuál es el tipo de relación laboral que tienen con la Junta. ¿Es una relación laboral típica o es una prestación de servicios profesionales? ¿Y por qué la preocupación? Porque existen las dos posibilidades. Y esto de alguna manera es por las cosas particulares que suceden en el Ministerio de Educación. Fíjense que en el 2004 se envía una circular en que se define la escala salarial para el tesorero contador. No existe evidencia de que esto responda a algún estudio técnico, pero supuestamente en esa escala salarial se le iba a pagar al contador en función del número de estudiantes que tuviera la institución. Entonces, no es lo mismo ser el contador para una organización, para una institución educativa que tiene 10, 15, 20 estudiantes que para una institución educativa que tiene 1,500. Eso establece algunas diferencias interesantes. En el 2008 aparece otra circular en que dice que no, que hay que pagarle a los contadores con la tabla de honorarios del colegio profesional respectivo, que es lo correcto. Pero a la fecha, estamos en el 2021, se siguen dando las dos posibilidades. Eso nos han llevado a lo siguiente. Por ejemplo, que un contador tenga bajo su responsabilidad 7 juntas. O que en una dirección regional X, nombrada por uno de estos documentos que consulté, un contador tenga el 60% de las juntas bajo su responsabilidad. No es una de las direcciones regionales más grandes, podría tener, no sé, 400, 500 instituciones educativas. Si este contador tiene el 60% de las juntas respectivas, tiene una empresa montada para poder atenderlas. En la Junta se da algo muy interesante y es que hay miembros que pueden tener 10, 15, 20 años de pertenecer a la Junta y entonces van desarrollando destrezas y conocimientos que apoyan el proceso, pero pareciera que en aquellas en que hay cambios constantes de los miembros de juntas, el que se mantiene
es el contador y al final es el contador con el director el que terminan tomando algunas decisiones y la junta simplemente firma y autoriza. Conste, por favor, y lo subrayo, hay juntas excelentes, hay juntas que funcionan, hay juntas que tienen una extraordinaria relación con el director institucional, hay juntas que hacen una labor excepcional, pero son la excepción, no son necesariamente todas. Ahora, ¿qué pasa con el salario de los tesoreros, contadores? De que algunos tienen unas sumas significativas y desproporcionadas. Se salen de toda lógica, pero no hay manera de resolverlo. Lo que la Contraloría General de la República dice es que esto hay que normalizarlo. Estamos hablando de un documento del 2006. A la fecha no ha sucedido absolutamente nada formal. Veamos ahora otro informe que aparece en el 2010, que es del tercer estado de la educación, y ahí hacen un trabajo excepcional sobre el perfil, situación y principales desafíos de las juntas. Entonces, ¿cuál es el perfil? ¿Qué situación tienen en el 2010 y cuáles son los desafíos en el 2010? Han pasado 11 años desde que apareció este documento. La primera cosa que establece el Estado de la Educación es que hay disparidades entre las juntas urbanas, las rurales y en función del número de alumnos. Lo que el Estado de la Educación plantea es que no puede ser que el financiamiento de la junta vaya en función al número de alumnos que tiene la institución. Más bien debería ir en función de las condiciones contextuales en que está la institución y esos alumnos. Entonces, si tenemos una institución que está en zona rural y tiene unas condiciones excepcionales, se le da muchísimo dinero, precisamente porque tiene 1.500 alumnos o 2.000, en cambio una de zona rural que tiene 10 estudiantes nada más y un solo maestro, lo que conocemos como escuela unidocente, se le da una cantidad de dinero en función a esa cantidad de alumnos que tiene. Obviamente la disparidad es importante. Otro cuestionamiento que hace es, de nuevo, que por qué se nombra a los miembros de la Junta por los consejos municipales. Aquí permítanme contarles qué es lo que está sucediendo, y es que la terna que presenta el director la ha creado con sus educadores, la ha creado con miembros de la comunidad, la ha creado con padres de familia, ha ido buscando nombres de personas que puedan configurar su junta. Se la envían al asesor supervisor del circuito educativo. Uno de los miembros de la cadena de mando, no hay ninguna razón para que se lo manden necesariamente a este señor, y este señor lo pasa a la municipalidad. Ha sucedido, no es lo que sucede en el 100% de las juntas, pero ha sucedido que el alcalde o el grupo que rige en la municipalidad toma la terna que ha sido enviada por el director de la institución, la guarda en un escritorio y nombra a su grupo de interés político, porque la junta se constituye en una ventana política para quienes quieren iniciar una carrera política partiendo de la comunidad. Es muy fácil aparecer ante los miembros de la comunidad como una persona que está trabajando para la comunidad con mucho empeño, haciendo uso de la imagen que les proporciona, no los fondos, por supuesto, porque no pueden, pero sí la imagen que les proporciona el pertenecer a una junta. Se ha dado, por ejemplo, que cuando hay cambio en la municipalidad y algunos regidores o síndicos han dejado su posición, entonces para mantenerlo dentro del grupo, apenas se presenta la oportunidad, se le nombran dentro de alguna de las juntas que hay en el cantón. Entonces hay una especie de manipulación de quiénes son las personas que participan en las juntas. Lo que es lamentable, muy lamentable. Hay poca participación de las juntas en la gestión del centro educativo. Obviamente las juntas tienen que participar en lo que es el mantenimiento preventivo del centro educativo. Las juntas tienen las posibilidades de comprar material didáctico para los estudiantes, para los profesores, para la institución.
Las juntas tienen que ver con el equipo y el mobiliario, pero hoy día las juntas, por ejemplo, no tienen entre sus obligaciones comprar equipo informático porque ese dinero se le trasladó hace muchísimo tiempo a la Fundación Omar Dengo. Bueno, la Junta tiene actividades específicas que hacer en el centro educativo, pero cuando se les ha dado la responsabilidad de la administración de los comedores escolares y también la responsabilidad del transporte escolar, que requiere una serie de conocimientos, como por ejemplo, los comedores escolares, por sus características particulares, requiere de saber de manejo contable, de manejo financiero, deben saber de control interno, deben saber de contratación administrativa, deben tener un manejo de cuentas bancarias. Se encontró una junta que tenía 59 cuentas bancarias, se encontró otra junta que tenía una cuenta inamovible, o sea, no estaba cerrada, estaba simplemente sin ninguna movilidad en muchos meses, con más de 180 millones de colones, sin moverlo para nada. Tienen que saber sobre licitaciones, tienen que saber sobre proveedores, tienen que saber sobre rutas, tienen que saber sobre transportes, etcétera, etcétera. Entonces, la Junta trabaja poco en la gestión porque al final de cuentas a quien terminó recayéndole la responsabilidad del comedor y del transporte es al director y a los educadores. Lamentablemente, obviamente la Junta la tienen a la par, pero no tienen las condiciones de conocimiento, de experiencia, de práctica para poder colaborar más activamente. El nivel de exigencia es muy alto y no están preparados para ello. Es a partir del estado de la educación, del tercer informe, que se empieza a insistir en que hay ausencia de sistemas de información. Y constantemente a lo largo de los últimos años es sistemas de información. Hay que digitalizar los procesos de gestión y curriculares del ministerio. Y no es hasta que viene la pandemia que nos damos cuenta de que aquello simplemente no teníamos nada, literalmente nada. Pero ya desde el 2010 se viene llamando la atención formalmente en este sentido. La Junta tiene una débil respuesta a las necesidades de infraestructura, equipo, mobiliario y material didáctico. ¿Y cómo no? Si para cualquier cosa necesita pedir permiso a lo largo de la cadena de mando y necesita 3, 4 meses para que le manden a decir si puede hacerlo. Entonces, posiblemente un tubo chorree durante semanas porque no reciben respuesta a la necesidad de hacer el arreglo correspondiente. O un aula no tiene electricidad y tienen que esperar semanas para que les permitan hacer el trabajo. Aquí quien actúa con mucha frecuencia es el patronato escolar y no debemos confundir juntas con patronato escolar. Patronato escolar es un grupo de padres de familia que apoya a la institución educativa. Entonces es el patronato escolar que termina haciendo una rifa, que termina haciendo alguna actividad para poder obtener el dinero y hacer ese arreglo que la Junta, por razones de la cadena de mando, no lo puede hacer con la debida rapidez. Hay poca descentralización de comedores y transportes. Aquí la descentralización es porque todas las autorizaciones están centradas en la sede central del Ministerio de Educación y hay un apoyo deficitario del Ministerio de Educación en capacitación y gestión de las juntas. Hablar de capacitación de las juntas es un tema así como raro. O sea, nadie entiende, o sea, no es que nadie lo entiende, es que nunca se les ha ocurrido en el ministerio. Es hasta ahora que empieza a hablarse de estos temas, la necesidad de capacitarlos. También tenemos problemas del tipo de contratación del contador, que ya se los mencioné. El tercer estado de la educación lo menciona, igual que ya lo había hecho. Y aparece algo interesantísimo, y es la necesidad de auditorías externas a la contabilidad de las juntas de forma aleatoria y sin avisar. Pues parece que hacer auditorías en la junta es una cosa rara. Es una cosa, ¿verdad?, poco frecuente. Cuando habiendo necesidades de dilucidar el manejo que se está haciendo
No porque yo esté pensando que hay dolo en el manejo, sino porque hay desorden. Alguno podría estar pensando, desorden y dolo es lo mismo, y puede ser que tengan razón, pero el hecho es que literalmente no se hacen auditorías externas en las juntas. También en este informe del estado de la educación se reitera que hay que definir las competencias mínimas de los miembros de las juntas, porque les queda claro que se les está pidiendo hacer más de lo que les es posible con el tipo de formación dado que cualquiera puede participar como miembro de una junta. Y aparece el último documento que aparece el año pasado, 2020, de la Contraloría General de la República, dirigido a la Asamblea Legislativa, que habla sobre juntas y lo denomina como el último eslabón de una cadena de mando compleja. Me han oído ustedes ir hablando sobre la cadena de mando, que en lugar de facilitar, lo que es un instrumento para impedir que las cosas fluyan con la rapidez necesarias. Les reitero que la cadena de mando básicamente para lo que sirve es para firmar y trasladar, no necesariamente para autorizar. En este documento, por primera vez, encontramos un análisis que dice que todo lo que está sucediendo dentro de la Junta presenta riesgos importantes a todos los principios de gobernanza. Y ojo que aquí la cosa ya se puso más seria. Los principios de gobernanza están en riesgo desde el punto de vista del perfil y nombramiento de la Junta, por el volumen de los recursos, por la normativa dispersa y compleja. Se atreven a definir lo siguiente, y me llamó muchísimo la atención porque lo comparto plenamente, porque la estructura ministerial está desbordada, porque hay un bajo nivel de digitalización. Tenemos más de 10 años de venir diciendo digitalización, digitalización. Y porque hay un nivel de organización regional que no alcanza a consolidarse. Allá por el año 2009 pasamos a tener 27 direcciones regionales. Es una distribución interesante, pero yo considero que se apresuraron a hacer esta organización porque son 27 microministerios que tienen responsabilidad, pero no tienen casi literalmente ninguna autoridad, porque para todo tienen que pedir permiso. ¿Ok? ¿Qué nos señala también? Que hay un riesgo relacionado con la participación ciudadana porque por razones que ahora ustedes ya pueden comprender, el propio sistema desincentiva la participación. Obviamente los miembros ya sabemos que no cuentan con la idoneidad requerida, pero si queremos ser miembros de una junta, y nos damos cuenta lo que implica ser miembro de una junta, lo que implica administrar los comedores, lo que implica administrar esa cantidad de fondos, lo que implica la cadena de mando, lo que implica todos los peros y los no se puede, muchísima gente decide no participar. Entonces no siempre se consiguen a las personas idóneas para participar, además de que es ad honorem. Es la Contraloría General de la República la que dice que la gestión de las juntas es una caja negra, que hay ausencia de información sistematizada y que los mecanismos de control son débiles. Claro, no hay auditorías. Este es un riesgo en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción. El ordenamiento técnico jurídico es confuso, poco claro y disperso, por lo tanto ahí hay un riesgo en términos de gobernanza de que no hay garantía del apego a las normas. Y esta es que se administra una gran cantidad de recursos y el riesgo es, bueno, la rendición de cuentas. Vean qué interesante, solo es posible conocer con exactitud lo que se les transfiere desde el gobierno central y lo que se transfiere desde el INAH y lo que se transfiere de las municipalidades y lo que se transfieren, los fondos propios que tienen, etcétera, etcétera. Y no se tiene claridad sobre el monto finalmente presupuestado y ejecutado. ¿Y quiénes son los que no tienen claridad? El Ministerio de Educación Pública y la cadena de mando. Usted pregunta y tal vez puede ser, no estamos seguros, ese puede ser. Todo ello porque no tenemos digitalizados los distintos procesos. ¿Cuál es la propuesta que hace la Contraloría General de la República?
Dice que hay que rediseñar el modelo de trabajo que considera aspectos fundamentales de gobernanza, gestión y control interno. Obvio, hay que hacer un rediseño del modelo de trabajo. Las juntas no pueden seguir trabajando de esta manera. Hay que hacer una reforma en las leyes por aquello de redefinir la naturaleza jurídica de las juntas. Hay que determinar exactamente el ámbito de acción de la junta. Aquí yo no sé, simplemente lo dejo para que no lo preguntemos. ¿Será necesario hacer una junta particular expresa para la administración de los comedores escolares y dejar a la junta en la administración del edificio? Cualquier cosa que estemos pensando, estamos especulando, hay que hacer una reforma a las leyes. Evitar asignar a la junta funciones que traspasan su capacidad operativa como instancia comunal. Eso es una verdad como de perogrullo. Hay que hacer una revisión normativa para sopesar funciones, revisar procedimientos, elaborar manuales amigables y simplificar trámites. Uno de los problemas más grandes que tiene el Ministerio de Educación Pública en este momento es la tramitología, que implica para los educadores unas cargas laborales fuera de todo sentido. No tiene lógica. El educador está utilizando muchísimo de su tiempo libre para resolver asuntos de orden administrativo por una carga laboral administrativa. Se le pide papeles, se le pide informes, se le pide, en lugar de que ese tiempo que tiene, entre comillas, libre, lo esté dedicando a aprender más y a ser mejor educador, a planificar mejor sus lecciones, a tener mejores materiales educativos. Este tema de simplificar trámites se las trae. Es uno de los temas más gruesos que tiene el Ministerio de Educación Pública en este momento. La Contraloría propone una ventanilla única de juntas, digitalizada y con presencia regional, no exclusivamente en el Ministerio de Educación. Y por supuesto, cierro diciendo, todo esto se puede resolver de alguna manera si simplificamos la estructura organizacional del MEP. Bueno, hay que digitalizar el MEP para contar con información oportuna, confiable y de utilidad. Hoy esto no se discute. Todos sabemos la tragedia que ha sido la falta de digitalización frente a la pandemia. Y hay que rediseñar el modelo de gestión de las juntas, dependiendo de la zona, dependiendo del tipo de institución educativa, etcétera, etcétera. En otras palabras, hay que hacer un abordaje diferenciado. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Y estas son posiciones muy mías. Quisiera retomar el tema con el que inicié, que mi preocupación es la inversión social que se hace en este país para distintos grupos vulnerables. Y que como mi campo es educación, pues mi preocupación está en la inversión social en educación, y donde hay mayor inversión social es en las juntas. Pero aquí el tema no está en qué sucede con las juntas, sino la pregunta es, ¿esto que está sucediendo en las juntas en términos de la administración de la inversión social estará sucediendo con nosotros, con las otras entidades que también tienen inversión social de esta magnitud? Entonces, lo que voy a comentar ahora, según yo, por qué se da esta situación, es posible que se esté dando en las otras entidades. Primero que nada, porque se toman decisiones sin base en datos o evidencia. Todo es papel, todo son ocurrencias, todo es yo supongo, me parece, yo creo, podría ser. La otra, porque se hacen cambios mediante decretos y reglamentos, no con base en la definición de políticas públicas. Entonces, todo se arregla con un decreto, todo se arregla con un reglamento, todo se arregla con una circular, pero no es así como debería hacerse. La política pública no puede obviarse, porque no se analizan los cambios que se han dado en la dinámica social y económica del contexto. Y aquí el ejemplo es extraordinario. Siguen las municipalidades, algo establecido en 1886, nombrando a los miembros de las juntas. Eso no tiene sentido. Y han pasado más de 100 años. Porque no hay una visión sistémica del problema. Y se los voy a mostrar ahorita con algo que salió ayer en La Nación. Porque se crean cadenas de mando complejas, lentas, innecesarias para controlar y ejercer el poder. Y esto no es un problema exclusivamente del sector educación, se da en muchísimos de los ministerios.
para controlar y ejercer el poder, o simplemente porque no entiendo de qué se trata y esta es la manera en que lo puedo hacer, dirá alguno de los funcionarios públicos. Porque se toman decisiones sin considerar las diferencias locales. A mí me llama poderosamente la atención cuando se toma una decisión y se le manda a decir a todo el país, hágase de esta manera, y se les olvida que el 40% de las instituciones educativas de este país son las escuelas unidocentes, o sea, escuelas con menos de 25 estudiantes. No se le puede tratar exactamente igual que una escuela que tiene 150 estudiantes. Porque las instancias inferiores y medias están atadas de manos para tomar decisiones. En el sector de educación, usted no puede tomar decisiones, muy pocas si es el director, casi ninguna si es el maestro. Si usted está en la Dirección Regional de Educación, no importa en cuál, posiblemente para todo tenga que pedir permiso. El director regional tiene autoridad, pero tiene responsabilidad, pero no tiene autoridad. Y eso lo vengo diciendo desde el año 1995. Y sigue exactamente igual. Entonces simplemente son trámites, gente que firma y pasa, pero no puede tomar decisiones, no puede generar cambios por sí mismos. Esto que les estoy mostrando salió ayer en La Nación y dice digitaliza gastos y saldos. Y obviamente yo corro a leer exactamente de qué se trata y encuentro que es que el MEP desde el mes de febrero implementa un sistema para controlar, reitero, controlar por tercera vez, controlar los recursos de las juntas de educación. En ninguna parte del pequeño documento dice que los van a acompañar, que los van a apoyar o que van a colaborar con ellos, sino que dice controlar, y es un mayor control, porque dicho sistema les va a permitir vigilar, y está aquí en la parte de abajo, aquí les permitirá vigilar los saldos disponibles, pero por favor, con que esta posiblemente es una base de datos, deduzco yo, lo que van a hacer es vigilar los saldos disponibles, pero ahí no está el problema. Es típico del Ministerio de Educación de resolver el punto exactamente donde ellos creen que hay un problema, pero no tienen una visión sistémica para resolver el problema. Continúa aquí y es la señora viceministra, a la que no tengo el gusto de conocer, que dice que este es un paso más hacia la digitalización, hacia la transparencia y hacia la trazabilidad de la información. Bueno, muy interesante. No creo que con una base de datos para controlar y vigilar lo puedan lograr. ¿Y qué estará pasando con los otros programas de FODESAF? Que los tienen en vivienda, que los tienen en salud, que los tienen en protección social, porque FODESAF es el principal instrumento de política social solidaria. Esto que les he planteado que sucede, esta confusión normativa y de gestión que sucede en las juntas, ¿estará sucediendo también en los programas de FODESAF de vivienda o de salud? No sé, es la preocupación que tengo. Ahora, quisiera contarles que también en La Nación salió estos días un comentario de la Contraloría General de la República que estaba cuestionando algunas de las leyes que tienen pendientes los señores diputados. Y para mi sorpresa, cuando voy leyendo, encuentro que también tienen una ley pendiente que se llama Fomento Socioeconómico Local para crear el Fondo de Desarrollo, perdón que se me va a ir la batería, el Fondo de Desarrollo Socioeconómico Local. Pero esas son funciones de Dinadeco. Dinadeco ya trabaja con esto. ¿Cómo es que vamos a crear otro fondo? Y lo más interesante es cuando leo que lo van a financiar, y pongan mucha atención, con el 5% de las utilidades del Banco Popular. Yo creí que las utilidades del Banco Popular no se podían ser usadas de esa manera. Con el 1% de las ventas brutas anuales de las empresas del régimen de zonas francas. ¿Así? Y con el 2% del impuesto sobre la renta y otros. Yo creo que los impuestos ya no se les puede seguir sacando poquiticos para ir creando fonditos para crear grupitos que de alguna manera van a duplicar la función pública.
Con estas cosas, lo que la Contraloría planteaba es que faltan análisis integrales, faltan estudios técnicos, se fragmenta el Estado, pero seguimos jugando de crear parcelitas diminutas, entendiendo que esa es una forma en que participan las comunidades. De eso, así se impactan las finanzas públicas, como que no hemos entendido lo que está pasando con el problema fiscal. Se continúa creciendo el aparato estatal, o sea, en lugar de hacer un decrecimiento del aparato, en la Asamblea Legislativa seguimos pensando en el crecimiento con pequeñas parcelitas. Hay un problema de control interno, por supuesto, transparencia y rendición de cuentas cuando estamos trabajando con parcelas. Y finaliza ese pequeño artículo que fue del 17 de mayo, estaba en la página 4 y 5 del periódico La Nación, por si lo quieren buscar. Había también la preocupación por una ley de fomento de la economía creativa y cultural para el Ministerio de Cultura. De nuevo, otra parcela. Si seguimos trabajando con parcelamientos, el problema fiscal yo creo que va a ser muy difícil de resolver. Me preocupa que cuando se está hablando del problema fiscal no se esté hablando de qué está sucediendo con la inversión social en las distintas áreas, etcétera, etcétera, etcétera. Si los preocupé un poquitico, conseguí mi objetivo. Muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Si tienen algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios, estoy para servirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, muy interesante y muy preocupante todo el paquete, realmente. Ofrezco el uso de la palabra. ¿Qué será? ¿Que el susto fue Don muy Luis grande? Felipe Núñez, adelante, tiene la palabra. Listo. Muchísimas gracias a todos y doña Eugenia muy clara, muy concisa y efectivamente bastante preocupante. Yo tengo dudas, bueno, con conocimiento de causa, trabajé por 2 años en un despacho donde llevábamos 60 juntas de educación y administrativas, desde direcciones 5 hasta unidocentes. Entonces, conozco un poco el proceso y ciertamente hay preocupaciones muy grandes. Uno, me preocupa y quisiera conocer su opinión de cómo podemos cambiar esto, del perfil efectivamente de las personas que están en juntas de educación por el desconocimiento de muchos de los procesos y que lamentablemente los que hemos estado inmersos en eso sabemos lo complicado que es crear las ternas. De hecho, a veces hasta para terminar las ternas se tiene que decir a la gente, no, pero tranquilo, va a ir del relleno, vamos a elegir solo el primero, ¿verdad? En el tema de que no tienen una dieta, aunque sea por el tema de sus reuniones y de todo lo que ellos tienen que invertir en tiempo para poder cumplir con esta estructura administrativa tan compleja. La segunda inquietud que viene de la mano de este desconocimiento técnico de las juntas de educación es el asesoramiento que entonces tienen que buscar de manera externa. Ciertamente las direcciones 4 y 5 normalmente tienen la posibilidad, bueno, ya por ley tienen contratado al tesorero contador, pero tienen la posibilidad por sus recursos de contratar a un abogado, de contratar a un especialista en contratación administrativa, pero de las direcciones 3 hacia abajo, los recursos no dan, apenas dan para el contador. Entonces el contador se vuelve una figura monopólica, porque se vuelve un asesor de todo. Hace las funciones de tesorero contador que nos dice el reglamento de juntas, pero se vuelve alguien de contratación administrativa, se vuelve alguien de asesoría legal, y eso es bastante delicado de que el contador esté manejando tanta responsabilidad sin ser él el responsable, porque al final de cuentas el representante legal es otro. Y mi tercera consulta para terminar, usted habla en lo que menciona, creo que fue la Contraloría, de la ventana única de juntas. Los que hemos trabajado en juntas vemos la debilidad del departamento de juntas que tiene cada dirección regional, en donde se envían demás documentos y un 80% de esos trámites se van en silencio, se aprueban por silencio administrativo. No hay la posibilidad de este departamento de juntas, que es el encargado de la aprobación de todos estos trámites, principalmente el tema de presupuestos. Entonces, al final las juntas están también completamente solas porque el ministerio no tiene la posibilidad, no tiene los recursos, no tiene el músculo para darle el acompañamiento a esta cantidad
presidente de juntas, que ciertamente es importante esa descentralización, porque no podemos manejar desde, por ejemplo, yo que soy de Cartago, no podemos manejar desde la Dirección Regional de Cartago las decisiones de la Héctor Monesel, que es una escuela unidocente con 7 estudiantes, ¿verdad? No conocemos lo que sí conoce, obviamente, la comunidad estudiantil. Entonces, esas son mis 3 preocupaciones, y principalmente el tema del contador. Yo me dediqué a eso y me dedico a eso. El tema de esa monopolización de las funciones que en este momento está teniendo el contador sin tener la responsabilidad y la responsabilidad que podría tener esto a largo plazo. Muchísimas gracias por el espacio y muchas gracias, doña María Eugenia, por esta excelente conversación. Gracias, señora Acuña. María Eugenia, ¿quieres contestar o le doy la palabra a Celia para poder contestar a Celia y a don Luis Felipe? Vamos con 3. Okay, adelante, Celia. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, doña María Eugenia. Yo laboro como directora de una escuela técnica, 35 años ya, casi saliendo. Y el tema de juntas es muy complicado, muy delicado, de verdad que sí. Y usted lo manifestó y el compañero. La falta de capacitación que ellos tienen. Sin embargo, vieras que la escuela donde yo laboro es una escuela central con 670 estudiantes. Y vieras cómo cuesta lograr que los padres de familia o gente de la comunidad quieran participar como miembros de juntas de educación, ¿verdad? Entonces tenemos los directores que están dándoles ese acompañamiento para poder ejecutar o realizar una labor técnica y administrativa, tratando de que todo sea de la mejor manera. La escuela donde yo laboro tiene un presupuesto anual de 110 millones de colones, más 80 millones de alimentación. E imagínese usted para personas que, gracias a Dios que los miembros de mi junta, sí, yo tengo abogados y gente preparada y un poco. Y el tesorero contador, él es contratado por servicios profesionales, que es lo que ahora se maneja, ¿verdad? Él tiene un salario importante. Luego, este presupuesto, cuando se elabora el presupuesto de la Junta, su base es el plan anual de trabajo, el cual es elaborado por el personal docente de acuerdo a las necesidades que tenemos. Y nada más concluyo cuando dice que las funciones asignadas a los miembros de la Junta de Educación, de acuerdo a lo que dice el Estado de la Nación, lo hemos venido dando seguimiento. Sí, son demasiados porque tienen que pasar por todos esos procesos. De la Ley General de Administración Pública, control interno, bueno, todas las leyes habidas y por haber. Y nosotros como directores no tenemos voto, pero tenemos una función muy importante que es orientar y darle el acompañamiento a los miembros de las juntas de educación para que su labor sea de la mejor manera. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a darle ese control? Bueno, cada mes ahora se ha establecido, usted lo leyó en esa nota del periódico, sí, a partir de este año los contadores cada mes tienen que incluir los datos de manera digital de cuánto se gastó en el mes y cuánto quedó. La ejecución presupuestaria va de 2 manos, lo presupuestado y lo ejecutado, y de ahí venimos y sacamos cada mes que tenemos. Y ahora, con lo de la pandemia, desde el año pasado, ¿verdad? Terrible, nos redujeron el presupuesto grandemente, que únicamente para mantenimiento, pagar luz, agua, teléfono y un poquito de material didáctico. Esa es la realidad nuestra. Dios quiera que se venga a entrarle a las juntas de educación, no minimizando su trabajo, porque en realidad es gente ad honorem, gente que lo hacen con mucho amor, con mucha iniciativa en algún momento para sacar las instituciones adelante. ¿Qué haríamos nosotros sin las juntas de educación, verdad? Ahora que nos sacaron a vacaciones así de un momento a otro, ayer hubo que entregar las instituciones educativas, coordinar todo porque vienen los 2 procesos electorales, tanto de liberación como de la unidad, y son las juntas de educación las que tienen que estar ahí al frente de eso. Con infraestructura, cuando usted hablaba de esta inversión social en educación, el tema de infraestructura es un tema inmenso, como el ministerio siempre se va en superávit libre porque no ejecuta los presupuestos asignados a infraestructura y nuestras instituciones cayéndose. Pero ¿qué pasa? Que a las juntas de educación les dijeron que no podían tener o invertir en ellas, ejecutar proyectos más de 5 millones de colones. Cierto.
Entonces, ¿qué hacemos? Y cuando se les da, bueno, mire, a nosotros nos asignaron 600 millones de colones y la Junta y la dirección no sabíamos y ya las empresas lo sabían. Nos dimos cuenta porque las empresas nos llamaron para decirnos que teníamos asignados y que ya tenían listo el cartel, esto y que lo otro. Es una barbaridad. Entonces, es importante este tema, riquísimo, riquísimo, ¿verdad? Y que Dios quiera que en las próximas administraciones se haga algo, ¿verdad? Que sí, porque estamos atados de mano en este sentido. Y muy buena su participación, toda esa intervención, doña María Eugenia, y muchas gracias por la oportunidad de comentar un poquito. Buenas tardes. Muchas gracias, Celia, muy amable. José Alberto Solís, adelante. Muchas gracias, buenas para todos y excelente la exposición de doña María Eugenia. Creo que nos deja muy intranquilos. Yo esa intranquilidad la tengo desde que tuve la oportunidad de compartir con doña María Eugenia también en el Ministerio de Educación, cuando ella fue viceministra. En ese tiempo se llamaba la OSI, la oficina. Hoy es la que administra todos los programas sociales en alguna medida. Y nada más voy a poner el ejemplo de esa experiencia, lo que fue en el Ministerio de Educación. Yo llego, no hay ningún aprestamiento, no hay nada que le diga a uno qué fue lo que le dejaron el director anterior, nada más que tuve la suerte de dejármelo ahí y tratarlo muy bien para que me pusiera al tanto de todo, cómo era que acostumbraban a hacer el trabajo en esa oficina. Pero me encuentro que como director así, sin ningún ni más, me dicen, tiene que ir a los bancos, hay 10 cuentas corrientes que usted tiene que firmar y hacerse responsable de eso. Le digo, bueno, hey, vamos a ver si esa es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Ya comienzo a investigar cuál es la situación, de donde veo aquella cantidad y volumen de trabajo que había que realizar. Desde luego que lo primero que hice fue ir donde el señor ministro y decirle al viceministro, al ministro, o me ponen un auditor aquí a la par mía, o yo esto votado. Esto asusta. Entonces fue por primera vez, nunca había habido auditor, yo creo que ni en el Ministerio de Educación, en esa época, en el 92, en el gobierno de José María, habían auditores y logré acreditar a don Francisco ante la Contraloría General de la República como auditor, casi que específicamente de los programas que tenía que administrar. De seguido veo aquella cantidad enorme de cheques que había que girarle a todas las juntas administrativas y de educación. Y entonces digo, ¿por qué aquí no existe transferencia electrónica de fondos? Me fui ya al Banco Nacional a negociar transferencia electrónica de fondos para facilitar un poco el proceso. Me encuentro que hay que hacer licitaciones de otros programas, pero que se manejaba ahí la parte de la licitación y el pago. Para decirles, en esa época, 700 millones de pesos, ¿cuánto sería ese monto a valor presente? Lo primero que hice fue decirle a todo mundo, vamos al Ministerio de Hacienda a revisar este tema, este tipo de licitaciones, y aquí vamos a trabajar con el sistema que acababa de salir de los japoneses que decía justo a tiempo y calidad total. Así es que aquí vamos por la calidad, vamos por el precio, pero aquí de estos programas no hay bodegas. Si vamos a hacer una licitación es porque toda la gente ya sabemos quién lo requiere y el mismo proveedor que nos va a dar el material se lo va a entregar directamente a todas las regiones. Y aquí viene la factura firmada de que los directores y todo el mundo y se procede al pago inmediato. Yo no quiero ver guardado ni un lápiz en ninguna bodega. Pero me correspondía también hacerle las compras a lo que se llamaba el programa de comedores escolares, ¿va? Que estamos hablando en esa época de compras de 500 millones de pesos. Y entonces, don Luis Madrigal, en aquella época, que era muy amigo también, un puriscaleño muy simpático, le dije a don Luis,
¿por qué guardas todo? ¿Por qué lo mandas a bodega? Usted sabe lo que es el costo después de contratar camiones y contratar para ir a repartir eso por todo el país. Además de que se descomponen las refrigeradoras y las cocinas y se pierden un montón de cuestiones. Ah, no, José Alberto, y entonces la política, ¿cómo la hacemos? Para controlar a los que vienen circunstancialmente a estos puestos por 4 años, desde ellos se van y nosotros quedamos. Hay que darles lo que ellos necesitan para que vayan a hacer política. Entonces, en ese momento van a repartir todas estas cosas. Y desde luego que la gente, yo viajaba por todo el país y encontraba que todo era una necesidad urgente y no llegaba nada, pues todo estaba guardando, esperando la gira de mucho compañero que les iba a llevar, y entonces se pueden imaginar las situaciones que se presentaban. Y lo otro que fue que me encontré de que el dinero era voluminoso, principalmente la cuenta de comedores en el banco, y entonces le pregunto a la gente, ¿por qué no nos pagan intereses sobre este dinero? ¿Qué es lo que ocurre? Y me dice, no, ¿quién se va a meter en ese enredo? Le digo, no, Tirito, vamos a pedirle al banco que nos tienen que pagar intereses sobre todas las cuentas que tenemos. Y madre, pero usted se está metiendo en un enredo del carajo, esa cuestión hay que entonces hacer un presupuesto extraordinario y mandarle la Contraloría. A eso venimos a trabajar aquí, a complicarnos la vida y a complicársela a todo mundo también. Así es de que con lo que nos pagaba el Banco Nacional solamente por una cuenta, yo llegué a tener 10 empleados. Cuando llegué eran apenas 4, 5 éramos. Y al final, al año ya tenía como 10 para mejorar ahí la estrategia de trabajo y algunas cosas que no se hacían, como mandar a hacer esas auditorías. Yo mandaba a los compañeros, vaya a investigar allá, dicen que se están robando, que los proveedores le dieron un adelanto al director en tal parte, y que a tal otro director le mandan en el diario hasta el litro de Chivas Regal. En esa época iba en el diario que le mandaban, y lo mandé a investigar todo, y se levantó una información y algunos les hicieron algún procedimiento, pero es imposible, sencillamente eran denuncias por aquí, denuncias por allá. El asunto es de que una experiencia muy interesante, pero después vinieron y cambiaron todo el sistema, y yo supongo que para mejorar, pero era muy triste ver aquella situación. A mí me tocaba administrarle los fondos a don Félix Barrantes también en aquella época, otra experiencia interesante. Y le digo a don Félix, pero es mucho dinero esta cuestión. ¿Cómo es de que este dinero es venta de servicios del Ministerio de Educación? Y todos como educadores sabemos que existe la Caja Única del Estado, y todos estos dineros tienen que ir a la Caja Única, y nosotros lo que hacemos es presupuestarlos y después nos lo devuelven. No, hombre, mientras hacemos todo eso está loco, usted se pierde la plata, no regresa, la necesitamos urgentemente. De bueno, si quiere que se la administre, presentemos el presupuesto correspondiente de esta plata. En aquel tiempo eran como 350 millones de pesos de pago de los estudiantes para hacer exámenes de madurez y de aquella cuestión. El asunto es de que la Contraloría le rebotó el primer mes. ¿Ves lo complicado que es esta cuestión? Y le digo, bueno, hay que volverlo a elaborar y volverlo a presentar. Y me dice, no, ya conseguí con Jara en Escuela para Todos que administren esta plata ya. Nada más hay una comisioncilla que hay que pagarle y la plata se fue para allá. Lo que le vaya muy bien, yo, si no hay controles, no firmo nada. Pero fueron experiencias, y efectivamente la vivencia aquí en mi cantón de desamparados, la vivencia sobre ese tema efectivamente es de que no hay nadie dispuesto, así casi, seguramente en las escuelas centrales eso puede ser más fácil, pero no hay nadie dispuesto a ir a las juntas de educación por los problemas que se suscitan entre todos los que llegan a las juntas de educación con el director. Yo no sé por qué.
La última vez a mí me llamaron, pero tenía unos amigos ahí que les dije, métase aquí a la Escuela de San Miguel, métase al Liceo San Miguel y otros en las letras Virgía que no conseguían. Ahí ayudé a conseguir gente. Y a los 2 meses después, le dije, ¿qué pasó? Me dice, no, hombre, son unas broncas que fue mejor renunciar. Entonces, ahí uno se da cuenta también de lo complicado para los directores y de lo complicado para el centro educativo de estar poniendo gente que donde ve el problema que hay, que no hay una buena capacitación, que no hay una buena inducción, que no hay y que la gente pelea por cualquier cosa. José Alberto, ¿me permites interrumpirte? Sí. Muchísimas gracias, José Alberto, un gran gusto verte. Recuerdo perfectamente el trabajo que realizamos juntos, del cual siempre he estado muy agradecida. Quisiera agradecerle a Celia sus comentarios y al joven Acuña lo que han hecho junto con José Alberto es enriquecer mi presentación. Muchísimas gracias a los tres. Pero quisiera recoger lo que dije al inicio, y es que mi preocupación como miembro de CEDAL y frente a la posibilidad de un nuevo gobierno tan cercana, mi preocupación por lo que es la inversión social en este país. Y les decía yo que estaba utilizando a las juntas para dar un ejemplo del campo que conozco, que es el campo de la educación, donde ustedes tres han hecho unos agregados muy importantes y valiosos. Pero mi preocupación, y quisiera por favor enfatizarlo, es qué está sucediendo con la inversión pública, con la inversión social del Estado en este país, por ejemplo en vivienda, por ejemplo en salud, por ejemplo con el CONAPAN, con el tema de los adultos mayores, que es uno de los retos más importantes que tenemos en este momento. Yo lo único que podría decirles es que estoy totalmente de acuerdo con la Contraloría General de la República y su último informe, el del año pasado, en que hay que hacer una reingeniería total, en el caso que me compete a mí del Ministerio de Educación Pública. Yo confío que un nuevo gobierno nos permita hacer, tal vez, pensar en una reforma como la de Mauro Fernández. No estamos en un año listos para poder plantearla, pero sí sería necesario una reingeniería basada en nuevas políticas públicas al respecto y nuevas leyes. Yo no creo que el problema se resuelva con reglamentos, con decretos, con circulares, con cosas de esas. Tiene que haber una ley específica en el caso de educación para las juntas de educación y para las juntas administrativas. Una reingeniería total donde recojamos todas estas situaciones tan lamentables y hagamos una contrapropuesta realmente más efectiva, realmente más adecuada para atender a nuestros grupos vulnerables y que realmente nos garantice que se hace un excelente uso de esta enorme cantidad de recursos. Así es que a ustedes tres, muchísimas gracias por haberme enriquecido y haber enriquecido mi presentación. José Alberto, un gran gusto verte. Muchas gracias. Igualmente, un minuto, por lo menos conozco lo que pasa con vivienda, que es lo que sucede en este país. Todo lo que tiene que ver con programas sociales son ciertas personas y cierta gente, desgraciadamente, las que manejan los programas. Guido, solo para recordar que en 15 días tenemos vivienda, ¿va? Muy interesante, pero yo me metí a ayudarle a alguna gente que anda desesperada en esos temas y comienzo a descubrir de que la información que corre, los que la tienen no la comparten y los que se tratan de meter es pura información falsa lo que manejan. Entonces, formarse en ese uno con la experiencia que tiene, el conocimiento que tiene, la formación que tiene, le cuento que 2 años después todavía no manejo el know-how de vivienda. Muchas gracias, Chino. Te agradezco mucho. María Eugenia, nada más para vos y para todos los demás, el señor don Luis Felipe Núñez, a quien te referiste, el primero que participó. Perdón.
Y Álvaro, don Álvaro había levantado la mano. Álvaro, ¿quiere hacer uso de la palabra para cerrar, sino para darle la palabra a María Eugenia Paniagua para que cierre y luego que termine la reunión Carlos Rivera? Álvaro, ¿está por ahí? Sí, buenos días. Muy buenos días, don Álvaro. Adelante. Gracias, don Guido. Bueno, muy contento, muy satisfecho, la verdad, doña María Eugenia, por esta intervención con relación a las juntas de educación. Y pues como lo hemos manifestado, la verdad que muy preocupante. Bueno, básicamente mi comentario está orientado en dos aspectos importantísimos que comentó doña María Eugenia ahora. El primero es con relación a los contadores. Aquí tenemos que tomar en cuenta de que lamentablemente, como dijo doña María Eugenia y con lo que ella comentaba con relación a que los contadores incluso se atribuyen el poder de asesorar a las juntas, aquí tenemos también que tomar en cuenta el doble papel que los contadores están realizando en conjunto con las juntas de educación. ¿A qué me refiero con doble papel? Me refiero a que los contadores son juez y parte. ¿Por qué digo esto? Vean ustedes qué interesante, cómo es posible que en este momento incluso los contadores sean los que se fijan su salario. Incluso los contadores son los que hacen los cheques. Los contadores firman los cheques. Vean ustedes qué barbaridad. ¿Cómo es posible que se le atribuya al contador el poder de firmar los cheques junto con el presidente de las juntas escolares? Ellos mismos se pagan, ellos mismos se hacen el salario. Ellos mismos son los que emiten el cheque a favor de ellos mismos para pagarse su propio salario. Entonces, desde ese punto de vista, creo que ahí también habría que analizar un poco el papel que juega muchas veces los contadores, y que incluso muchas veces los contadores lo que hacen es incluso poner a pelear a los mismos directores junto con las juntas de educación, en detrimento, por supuesto, de los intereses de las instituciones. Y otro aspecto importante que quería yo comentar, que es muy preocupante y que precisamente hablaba doña María Eugenia ahora, es con relación al nombramiento de las juntas de educación. Aquí yo quisiera analizar no tanto el abuso de las municipalidades de los diferentes cantones de venir a nombrar las juntas de educación a dedo, como doña María Luisa lo dijo, por cuestiones políticas o por otros intereses, sino también la legalidad. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que analizar hasta qué punto es legal efectivamente si las juntas de educación pueden nombrar a miembros de las juntas pasando por encima a la propuesta y a las ternas, como lo dijo doña María Luisa, que es una consulta que no solamente se le hace a los docentes, sino que es parte de los padres de familia, ciudadanos que tienen interés en llegar a trabajar a las juntas de educación y que eventualmente son utilizadas como trampolines políticos, y vienen las juntas de educación a nombrar personas que efectivamente no están incorporadas dentro de las ternas. De tal manera que ahí es importante analizar hasta qué punto es legal esos nombramientos que las juntas de educación, que las municipalidades, hacen para nombrar las diferentes juntas de educación en las instituciones. Muchísimas gracias, de verdad, don Diego, felicidades, doña María Eugenia, excelente la presentación, y yo creo que definitivamente pues este tema de las juntas de educación se las trae, y ojalá pues que llegamos a tener un poquito más de humo blanco con relación a toda esta situación, porque me parece que al final de cuentas son las instituciones, los docentes, los directores, los que estamos pues llevando toda esta carga encima, y muchas veces pues las escuelas son las que pagan toda esta situación. Sí. Excelente la presentación, muchas gracias don Guido, muchas gracias doña María Eugenia, y de verdad gracias. muy bonita. Pido disculpas al joven Núñez Bien, por muchísimas haberlo gracias hecho. don Álvaro. Adelante María Eugenia.
Le pido disculpas al joven Acuña por haberle cambiado el apellido, ya sé que es Núñez, y le agradezco muchísimo a don Álvaro. Lo único que yo les puedo decir a las 4 personas que han participado es que es necesario. Yo no creo ya en las soluciones parciales, en estudiar un tema específico como el pequeño mensajito de la Nación de ayer, de buscar resolver pequeñas rupturas, sino que tiene que haber una reingeniería total. Tiene que haber políticas públicas claras, leyes muy claras donde se borre todo lo anterior, que es lo que viene propiciando estas dificultades, y empecemos de nuevo. Pero yo tomaría los elementos sobre los principios de gobernanza que nos señala la Contraloría General de la República para que ese fuera el eje orientador en este replanteamiento. Quisiera reiterarles que esto, si bien es cierto, trabajamos juntas, era simplemente dar un ejemplo de qué es lo que está fallando en la inversión social en este país y la importancia de empezar a buscar qué sucede con los otros sectores, por ejemplo, con vivienda, con salud, con el CONAPAN, etcétera, 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 con la Fundación Omar Dengo. 30 años después de estar trabajando, nos encontramos como lo que nos encontramos y tenía un objetivo muy, muy claro y directo. Así es que yo confío que en un nuevo gobierno realmente nos estemos replanteando hacer algo completamente nuevo a partir de una reingeniería basado sobre los principios de gobernanza. Muchísimas gracias a todos. Un placer haber estado con ustedes. Gracias por su tiempo y estoy para servirles. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, María Eugenia. Don Carlos Rivera, adelante. Gracias, Guido. Doña María Eugenia, muchas gracias. En realidad, como las exposiciones suyas de siempre son aleccionadoras y nos invitan a la reflexión, y en este caso la inquietud y la reflexión que usted nos obliga del tema de la inversión social en general, no solamente lo de las juntas de educación o juntas administrativas. Muchas gracias, doña Maru. Queremos invitarlos para el próximo sábado, sábado 29 de mayo. Ese día vamos a contar con la participación de doña Fabiola Cantero. Fabiola Cantero es abogada, es directora de la Maestría de Derecho Laboral de la UNED y además miembro de la Comisión de Relaciones Laborales del Colegio de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, y que nos va a hablar sobre aspectos claves de la dinámica del trabajo y del empleo y su impacto en la vida colectiva y en el sistema político. El próximo sábado a la misma hora, sábado 29 a las 11. Y el sábado siguiente, el sábado 5 de junio, hemos invitado al ingeniero José Gabriel Román, que se ha encontrado aquí, que es sociólogo, geógrafo, funcionario alto en diversos ministerios y gestor de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, para conversar sobre el tema el manejo del territorio, la política de vivienda y la democracia. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado. Nuevamente, doña Maru, muy agradecidos, y los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Que pasen una linda tarde todos. Hasta pronto. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Hasta la tardes. próxima. Hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias, doña María Eugenia. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Cierro la reunión a partir de este momento. Gracias.